Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un miércoles más, ¿verdad? Un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice... Amén, ¿verdad? Tenemos un tema muy importante, hacemos la acotación, nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Si usted escucha algo diferente, porque usted tiene otra clase de Biblia, pero nosotros queremos tener la Biblia más apegada al original, que es la 1602, la purificada. Y hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de las plataformas cibernéticas, a través de YouTube. Les damos las gracias a todos esos nuevos suscriptores que tenemos, ¿verdad? Y ya los suscriptores van creciendo poco a poco y toda la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque no nos queremos hacer famosos, queremos hacer famosos aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo, su sana doctrina, porque estamos muy faltos. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, parece muy sencillo, pero es muy profundo. Dice, ¿conocer a Dios o medio conocerlo? Porque la mayoría de religiosos lo medio conocen. La mayoría de gente que sabe que hay un Dios lo medio conoce. Mucha gente es así, ¿no? Porque Él nos dejó este libro, este maravilloso libro para que nosotros lo conociéramos. Pero mucha gente, la gente no lo lee, no lo estudia, o los predicadores no predican correctamente la palabra de Dios, entonces la gente sigue desconociendo a Dios y no lo conoce bien, ¿verdad? Yo me pregunto, si tú, por ejemplo, dices, le preguntas a alguien en la calle, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo conozco a Dios. A ver, pregúntale de qué color son sus ojos. No sabe, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero es una pregunta capciosa que se va a quedar pensando, ¿realmente lo conozco? Por ejemplo, te preguntan a ti en la calle, ¿tú conoces al presidente de los Estados Unidos? No, sí que es Donald Trump, pero ¿tú sabes qué Donald Trump come en el desayuno? Si Donald Trump ora en las mañanas, si Donald Trump, ¿qué clase de calcetines usa? Entonces no lo conoces. Nada más lo conoces por lo que sale en la tele, lo que sale en las redes sociales, lo que sale en las noticias, lo que sale la gente criticándolo o la gente apoyándolo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí. Y es igual Dios. Dios, la gente así lo conoce por encimita, ¿verdad? Lo conoce por encimita. Mucha gente te engaña en las falsas religiones y te dice, en las falsas religiones te dice, es que tienes que tener un encuentro con tu Dios. Válgame Dios, ¿dónde agarraron eso? Bueno, en Amos, vamos a ver el profeta Amos capítulo 8, Amos capítulo 4, 4:12. 4:12, ¿verdad? Y dice, por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, te aparejaré para venir a un encuentro con tu Dios, oh Israel. Entonces mucha gente toma ese versículo de fuera de contexto y dice, ahí dice que para el pueblo de Israel, Dios va a tener un encuentro para su pueblo, sí, pero después de la tribulación. Entonces, si alguien te dice, pues yo tuve un encuentro con Dios, no conoce a Dios, lo medio conoce. Porque nosotros lo vamos a ver tal y como es cuando nosotros seamos transformados y redimidos. Hasta esa fecha, no lo podemos. Además, nosotros no encontramos a Dios, el que te encuentra es Él. El que te encuentra es Él. Entonces, ahí dice en Amos capítulo 4, versículo 12, ¡oh Israel! Tú no eres Israel. Dice, maldito el que se dice ser judío y no lo es, ¿verdad? Yo no soy maldito, yo no soy Israel. Entonces, muchos te dicen, no, es que tienes que tener un encuentro con tu Dios, es que tienes que tener una relación íntima con Dios. Esas son puras tonterías porque la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de redención, del plan de Dios, de que si tú crees lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que Cristo murió por todos nuestros pecados, porque siempre mencionamos el Evangelio en todas nuestras predicaciones y todos nuestros estudios, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, entonces eres sellado con el Espíritu Santo, entonces el que te encuentra es Dios a ti.
Porque ¿quién se mete dentro de ti? Dios se mete dentro de ti. Entonces, ¿quién encontró a quién? Entonces muchos religiosos te dicen, busca de Dios. Ve a la iglesia, busca de Dios. No. Crea el evangelio y Dios te va a encontrar. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que mucha gente no lo conoce. Simplemente en ese término. Segundo, mucha gente te dice, no, yo fui a un retiro y conocí a Dios. Válgame Dios, ¿dónde dice eso? Yo leo la historia y en la historia me dice que en los años de 1400 San Agustín de Loyola hizo el primer retiro con los católicos. No es bíblico, eso lo hizo San Ignacio de Loyola en 1400, bueno, él vivió de 1400 a casi 1500 y pico, ¿verdad? Porque dice que él encontró el retiro en un salmo, en el Salmo 138.8, que realmente no dice eso, ¿va? Vamos a ver Salmo 138.8, a ver si San Ignacio de Loyola está bien, o nosotros estamos mal y él está bien, ¿va? Y dice así, 138.8, dice, si hubiera al cielo estaría tú, si al infierno hiciera mi cama. No, es 138.8. 138.8, sí, 138.8. Dice, oh Señor, perfeccionaré lo que me toca, tu misericordia, oh Señor, es para siempre, o no desampares mis obras de mis manos. Yo veo que ese salmo no tiene nada que ver con un retiro. Entonces, mucha gente te engaña que dice que nosotros los evangélicos cristianos debemos hacer retiros. Esa es una copia del catolicismo. Tenemos un programa en nuestra librería cibernética que si los retiros espirituales son bíblicos o no, no son bíblicos, es un engaño. Sabía que mucha gente ha sido dañada y afectada en los retiros espirituales. Mucha gente le han trastornado en su cabeza, le han dicho que tiene demonios, que los que escupa, que los vomite, que les hablan hasta de la intimidad que tienen ellos en sus parejas, y etcétera, etcétera. Yo he escuchado testimonios, usted los puede ver en YouTube de personas que han estado en retiros, cómo los han querido trastornar y enfermar mentalmente. Y yo escuché a una persona que la querían hacer vomitar para que sacara el demonio y le metían el dedo en la boca. Válgame Dios, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Entonces, no conocen a Dios, lo medio conocen, porque si tú conoces a Dios, tú dices, no existen los retiros, no existen los encuentros, Dios es el que te encuentra a ti cuando tú crees al Evangelio, el Espíritu Santo viene a ti. No, es que yo estaba en el hospital y vi la luz en el túnel y me convertí. Y por eso creo en Dios. Pues es una falsa conversión, no conoce a Dios, lo medio conoce, porque la única conversión es a través del Evangelio. ¿Cómo tú sabes que la luz en el túnel no es el infierno? Porque también las flamas producen luz. No, que Dios me sanó de esto, Dios me libró de esta enfermedad, Dios me libró de este accidente, por eso yo le sirvo, yo lo adoro y yo creo en Él. No conocen a Dios, lo medio conocen. Porque si Él lo conocieras lo que Él hizo en la cruz, Él te sellara, Él te pusiera el querer como el hacer y Él te guiara por un camino correcto. Por eso es muy importante este estudio de conocer a Dios o medio conocerlo. Acuérdense que a Dios no le gustan las medias tintas. No, o es todo o nada. Dios no es a medias tintas, ¿va? Entonces, si nosotros conocemos a alguien, metemos las manos al fuego por él. ¿Cómo tú puedes decir que tú conoces a Dios y escuchas disparate y medio y tú te quedas callado? Si tú lo conocieras, dices, no, Dios no dice eso, Dios dice esto. Dios dice esto en su palabra. O cómo yo voy a decir cosas que Dios no dice. Por ejemplo, si usted dice, yo conozco a mi suegra. No, pero mi suegra esto, mi suegra el otro. Entonces llega alguien y te dice, no, que tu suegra era teibolera, que esto, que el otro. Entonces dicen, no es cierto, porque tú la conoces. Entonces, así hablan de Dios, la gente habla a la deriva de Dios. Entonces, si tú conoces a alguien, tú tienes que saber
qué verdad hay en esa persona, qué verdad hay en Dios, y da la casualidad que todo el libro que Él nos dejó es verdad. Entonces, todo lo que dice aquí es verdad, y todo lo que Dios dice aquí lo podemos conocer a Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Ya? No sobrenaturalmente, no místicamente, ¿verdad? Que estaba en un concierto de Yuri y me tocaron la cabeza y me caí como ficha de dominó y se me metió Dios. Eso es mentira. Se te metió un demonio. Eso es lo que pasó. Se te metió Kundalini. No Dios, el espíritu de la serpiente. Entonces, la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra, creyendo el evangelio, ¿verdad? Que dice, no, yo un día estaba dormido y Dios me llamó y Dios me habló y dice, quiero que me sirvas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, vamos a ver Hebreos capítulo 1, dice, Dios habló de muchas maneras en otro tiempo. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, en el Antiguo Testamento. Que habló en visiones, que cuando Jesús se iba a bautizar, toda la audiencia habló, este es mi hijo, el cual tengo complacencia. Lo escuchó todo el mundo, escuchó a Dios. José lo vio en sueños, el esposo de María. Lo podías ver en visiones, sueños, auditiblemente. Pero dice la Biblia, pero nos habla en estos postreros días por su Hijo. Y su Hijo es la palabra. No por otra fuente, nos habla por su Hijo, por la palabra, no por otra fuente. Cualquier otra cosa que tú escuches que Dios te dijo que no esté en la Biblia es extrabíblico. No es Dios, no es Dios. Entonces tenemos que saber eso, que una persona que dice, pues Dios me habló, Dios me llamó, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, pues me lo medio conoce, no conoce al verdadero Dios. Dios ya habló, se cayó y dejó su libro. Hizo lo mismo antes del Antiguo Testamento, si usted no lo sabe, en Malaquías, él cerró el libro, 400 años no habló Dios. Y empezó, Jesús vino a la tierra. No habló a través de ningún profeta, a través de nadie. Por eso, de los libros de Malaquías a Mateo, hay libros que salieron extrabíblicos, se llaman apócrifos, que Judith, que Macabelos, todos esos no son válidos porque Dios dijo que no iba a hablar. Dios dijo que no iba a hablar. Entonces, ¿dónde sacaron esos libros? Es más, esos libros ni concuerdan con el resto de la Biblia. Entonces, Dios es fiel a su palabra. Entonces, el religioso te dice que tú tienes que buscar a Dios. El verdadero que conoce a Cristo dice, crea el evangelio y Él te va a encontrar a ti. Ese es todo, Entonces, la Biblia es la única fuente correcta para saber el verdadero Dios. Y vamos a ver 10 puntos, de conocer a Dios, Primer punto, vamos a escribirlo en la pizarra. ¿Quién es Dios? Hasta los testigos de Jehová te dicen, ¿y quién es Jesús? No, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sabemos que Dios es todopoderoso, Dios tiene muchos atributos, no los podemos mencionar todos, el creador de todas las cosas, eterno, soberano, justo, misericordioso, lleno de amor, se manifiesta en tres formas, no en tres personas, en tres formas. ¿Se acuerdan que tuvimos el estudio de la Trinidad en tres formas? Por eso es Trinidad. Es omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Que su fuerza nadie la puede medir. Omnipresente, que está en todos lados, está aquí. Y puede estar en China, y puede estar en México, y puede estar en Cuernavaca, y puede estar en la Patagonia al mismo tiempo. Porque es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Un día yo fui a una conferencia de pastores en Texas y un pastor pasó a orar y empezó a orar y dice, y yo ato en este momento a Satanás y yo mero me desmayo. Pues, ¿cómo sabe que Satanás está aquí? ¿Qué tal si está en Acapulco? Eso no va, eso no conoce a Dios. ¿Cómo que?
Ah, tú a Satanás. ¿Y dónde dice la Biblia que tú ates a Satanás? Yo no he visto eso. Dice la Biblia, resistid al diablo, apégate a Dios y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces también es omnipresente, omnisciente, que quiere decir que tiene toda la sabiduría, la tiene Dios, omnisciente. Justo, misericordioso, fiel, sabio. Pero la mayor atribución de Dios es, Él es trascendente. Es el verdadero Dios, trascendente. O sea, que es trascendente, que todo lo que podemos pensar se queda corto. Que si toda la sabiduría de Dios se queda corta. Que todo el poder de Dios, que Dios es más fuerte que una bomba atómica, es mucho más fuerte, mucho más. Entonces es trascendente, o sea que nuestra intelectualidad, nuestro pensamiento no alcanza a comprender la grandeza de Él. Ese es Dios. Ese es Dios. Y tuvo la delicadeza de dejarnos algo para que nosotros supiéramos algo de Él, ¿verdad? No nos dijo todo, porque sabe que nuestro cerebrito es chiquito, pero nos dejó algo para que nosotros comprendiéramos que Él es todopoderoso. Es Almighty, como dice en inglés, Almighty, todopoderoso. Es el todopoderoso. ¿Y quién es el todopoderoso? También es Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. Entonces vamos a ver Juan 10:30. Jesús es Dios, ¿verdad? Juan 10:30 dice la palabra de Dios. Dice Juan 10:30, dice la palabra de Dios, yo y mi Padre somos uno. Entonces Jesús es Dios. ¿Quién es Dios? Jesús. Y el Espíritu de Él es el que está allá arriba o el que nos dejó una porción de Él, ¿verdad? Hebreos 3:4 dice la palabra de Dios. Dice, porque toda casa es edificada por alguna, mas Dios ha creado todas las cosas. Es Dios. ¿Quién ha creado todo? Dios. Como les dije en la predicación anterior, muchas veces nosotros como humanos nada más nos limitamos a que Dios creó los pececitos y las vacas y los peces y los pajaritos. No, creó todo el universo. Y sabrá Dios qué habrá en el universo, porque ni el hombre sabe qué tantas cosas hay en el universo, ¿verdad? Entonces Dios es trascendente. Nosotros podemos pensar pequeño como no sabemos ni los límites del universo. Sabemos que es en forma de pirámide, pero no sabemos cómo es. Ok, ¿quién es Dios? Segundo, ¿cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Porque si tú dices conocer a Dios, debes saber cómo se llama la persona, ¿no? O tú dices, tú conoces a mi comadre, pero no sé cómo se llama. Entonces, no la conoces, realmente no la conoces. ¿Cómo se llama Dios? Que en el Antiguo Testamento Dios no reveló su nombre, se le atribuían nombres, ¿verdad? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, él volteó y vio un carnero enredado en una zarza y dijo, el Señor es mi proveedor. Entonces ya dicen, Jehová Jireh. En las batallas decía, Dios es mi estandarte. Entonces, Jehová Nisí. No, esos son nombres atribuidos a Dios. Le preguntaron en la zarza, y si los hijos de Israel te preguntan, ¿quién eres? Dice, yo soy el que siempre soy. No le dijo su nombre, yo soy el que soy. Eso es lo que le respondió Dios. No le dijo Jehová, no le dijo Yahweh, dijo, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque su nombre iba a ser revelado en la cruz. Por eso no se llama así. Entonces, alguien que te diga, no, pues mi Dios es Jehová, pues medio conoce a Dios. Mi Dios es Yahweh, medio conoce a Dios. Que te diga, pues Dios tiene muchos nombres en el Antiguo Testamento, no lo conoce a Dios, porque la Biblia establece que Dios se llama Señor Jesucristo, Señor Jesús separado Cristo. Es trino su nombre. 1, 2, 3. Señor, Antiguo Testamento. Jesús cuando Él vino. Y Cristo es el Espíritu Santo o la unción. ¿Verdad? Vamos a ver Hebreos 4:12. Hechos de los Apóstoles 4:12.
o Actos de los Apóstoles 4:12, ¿va? Porque tenemos la Reina Valera 1602. Dice la palabra de Dios, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, el cual menester que seamos salvos. No hay otro nombre que las personas pueden ser salvos. En el Antiguo Testamento dice que únicamente puede salvarte Dios. Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Ya? Vamos a seguir adelante. Filipenses 2:10 en adelante. Filipenses 2:10 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Entonces, tenemos que arrodillar ¿a quién? A solo a Dios. Los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda la lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. No importa el orden que pongas Cristo, Señor Jesús, Jesús, Señor Cristo, es su nombre, es Dios, porque Él se puede separar. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, aún mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación. No dice que la cuides, dice obrad. Porque muchos agarran ese versículo para decir, es que tienes que cuidar tu salvación. No, obrad, o sea, que ya fuiste salvo, tienes que trabajar para Dios. Entonces vamos a ver Juan 1:12. Entonces, si tú conoces a Dios, Dios nos dio potestad de ser hijos, ¿va? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Señor Jesucristo, los que creen en su nombre. Señor Jesucristo solamente revelado a la iglesia. Por eso mucha gente no sabe el nombre ni siquiera de Dios. Entonces te dice, ¿cómo se llama tu mamá? Se llama Chabela. No, mi mamá se llama Isabel. Porque no sabe el nombre. Entonces, si tú conoces a Dios como hijo, tú sabes cómo se llama tu mamá o cómo se llama tu papá. ¿Cómo está eso que dices que Dios es tu papá, Dios es que tú eres hijo de Dios y dices, mi papá es Yahweh, mi papá es Jehová? Mi papá es el profeta. No, debes de saber su nombre. Si tú eres hijo, debes de saber el nombre de tu papá. ¿No? Entonces, fuera ilócito que no lo supiera o que no lo supiera. Por eso no lo reveló hasta que él murió en la cruz. Porque iba a hacer la nueva creación, a tener nuevos hijos. Entonces, ese es un misterio del nombre de Jesús, porque si se fija, muchas sectas, denominaciones, religiones falsas, ni siquiera tienen el nombre correcto, ni siquiera saben quién, quizás sepan quién es Dios, que es todopoderoso, que esto, que lo otro, pero a Dios lo llaman de otra manera. ¿Y por qué? Y Dios se revela que ese es su nombre ahora, su nombre es ahora, y no hay otro nombre que las personas pueden ser salvos, si no es a través de él. Ok, 3, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios es 100% divino y a la vez puede ser 100% hombre cuando vino a la tierra. Jesús no era 50 y 50, era 100% hombre y 100% Dios. Pero se despojó de su divinidad para estar 100% hombre, ¿verdad? Dice la Biblia en Juan capítulo 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, no dice verbo. Si tú tienes una Biblia corrupta que dice verbo, te verbiaron, dice la palabra, porque la palabra es Dios. 1:14 dice la palabra de Dios, y la palabra fue hecha carne. La palabra fue hecha carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria y la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Va? 1 Timoteo 3:16, ¿va? Dice, sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Este es misterio y misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, Dios con D mayúscula, porque los testigos de Jehová pusieron D con minúscula a propósito, en su Biblia corrupta que ellos tienen. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Entonces, dice Efesios 6:17 que la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza de Dios es
100% divino, pero 100% hombre. En el cielo está como divino y hombre, igual, porque él tomó un cuerpo glorioso y está arriba en el cielo. Ahora ya tiene forma Dios, antes era espíritu. Número 4. ¿Verdad? Ya vamos avanzando. ¿Dónde vive Dios? Si usted le pregunta eso a muchas personas, dicen, pues en el cielo. Si le preguntan a los mormones, dicen, no, que en la estrella fulana de tal, hasta tienen el nombre de la estrella, que ahí vive Dios según ellos. Ellos enseñan eso, que Dios vive en una estrella. Válgame Dios, los que tienen estrellado la cabeza son ellos. La Biblia no establece que Dios vive en una estrella. ¿Dónde vive Dios, verdad? Vamos a ver Salmo 33. Salmo 33. Salmo 33, del 12 al 15, dice Salmo 33. Dice, bienaventurado la gente que el Señor es su Dios, pues el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Desde el cielo mira el Señor y vio a todos sus hijos y a todos los hombres. Entonces, si ve desde el cielo, porque puede estar en el cielo, ¿va? Dice, él formó el corazón de todos ellos, considera todas sus obras, el reino no es salvo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Vamos a ver Romanos 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. La vida en el Espíritu. Romanos 8, ya, aquí está. Romanos 8, del 9 al 14, dice la palabra de Dios, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, tal no lo es. Pero si Cristo está en vosotros, en el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 3, 16, no lo vamos a leer, 1 Corintios 3, 16, dice, no sabéis, dice el apóstol Pablo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde vive Dios? Dentro de mí. También vive en el cielo. Y sabrá Dios si se puede dar una vuelta en el universo, porque Él es trino, Él puede hacer lo que Él quiera, porque es soberano, pero Él está dentro de mí. ¿Ah? Yo no soy como María, pero tengo a Jesús adentro. ¿Ah? Y yo no sé si Él se derramó en forma de paloma o no, pero se derramó en mí. Entonces está dentro de mí, pero también está en el cielo, porque Él se puede separar. Entonces, ¿dónde vive Dios? En cada uno de nosotros como iglesia. Eso nos hace cristianos, ¿va? La palabra cristiano quiere decir pequeño ungido, cristiano. Pequeño unción, pequeño ungido. Tenemos una pequeña parte de Él en nuestro corazón para ser redimidos con su sangre preciosa, ¿va? Vive en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos templos del Espíritu Santo. Somos deudores, ¿verdad? En la carne. Vamos a ver 5. ¿Cómo te comunicas con Dios? ¿Ah? Mucha gente falla en esta. ¿Ah? Todos los que conocen a Dios saben, todos los que lo medio conocen te dicen, no, que yo orar es hablar con Dios. No, la Biblia no dice eso. A ver, ora, a ver que te conteste Dios. Dios es soberano. Dice la Biblia que rogándole. Eso significa orar, rogarle. Y Él nos puede hablar a través de su palabra, la respuesta. Entonces, rogándole. Entonces, esa es la forma de comunicarse con Dios, ¿va? Vamos a ver, 1 Juan 1:6. 1 Juan 1:6 dice la palabra de Dios. Dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no andamos en verdad. Tenemos que tener comunión porque esa es su voluntad de Él, que tengamos comunión. Entonces, vamos a ver Efesios 6:18, la armadura de Dios, ¿va? Ya vimos Efesios 6:17, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. El 18 dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica al Espíritu, velando con ello y perseverancia en suplicación por todos los santos. Ahí explica qué es orar, rogando, suplicando. Ahí nos dice, habla con Él. ¿No? ¿Cómo te vas a poner al tú por tú con Dios? Oye, Dios, ¿cómo estás? Sí. No, Dios es Dios. Al menos que tú seas
Hasta Moisés, para hablar con Dios, se tenía que subir hasta el cerro, hasta la punta del monte para hablar con él. Y habló 40 veces, 40 años. Y hay gente que dice, no, Dios, abajo de mis sábanas me habla. Entonces, no medio conocen a Dios, no conocen a Dios. Porque la única comunión que tenemos es a través de su palabra y a través de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, a través de la iglesia y a través de su palabra. Entonces, eso es conocer a Dios. Medio conocerlo es, no, que yo le hablo a Dios, yo le pido a Dios. Así yo vi una señora, dice, la señora dice, yo estoy orando a Dios para que se termine la lluvia, para que se seque mi ropa. Le digo, Dios no concede, no es la lámpara de Aladino. Él obra conforme a sus riquezas y gloria, quiere decir, él obra conforme al propósito de él, no el tuyo. A Dios que le interesa si tu ropa se queda mojada o no. Eso es ridículo. No, Dios obra de acuerdo al propósito de él. A lo mejor tú tienes que ir, salir de misionero al otro día y para la lluvia y se seca tu ropa y ya te pones la ropa y se va, pero hay un propósito de Dios en él, si no, no lo hay, ¿va? Número 6. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Va? Nada más vamos a poner la voluntad, pero sabemos que es de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Porque mucha gente dice, no, es que Dios quiere que se me quiten las adicciones. Dios quiere restaurar mi matrimonio. Dios quiere prosperarme. Esa es la voluntad de Él. Dios quiere que mi familia esté unida. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dice que la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios son tres, ¿verdad? Una, dad gracias. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias por todo. Dice la palabra de Dios. Dice, en todo dad gracias porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Esa es su voluntad, que nosotros seamos agradecidos. Nos dio una gran salvación que no nos merecíamos. Por lo menos tenemos que decir gracias. ¿Verdad? Así le decía a una persona, es que decía, es que a veces tú cuando predicas, no se te entiende. Le digo, pues si no entiendes, por lo menos que te conmuevan las palabras de Dios. Si no entiendes. Entonces, seguimos adelante, dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 5, nos dice la palabra de Dios, porque 1 Tesalonicenses del 4 al 5, vamos a regresarnos, 1 Tesalonicenses del 4 al 5, dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, dice, porque la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que abstenguéis de la fornicación, que no hagamos pecados sexuales. Entonces esa es otra de su voluntad, que no pequemos con nuestro cuerpo, porque si ya es templo del Espíritu Santo, no quiere que nosotros usemos ese templo para malo, ¿va? Para darle a lingili, lángala. Romanos 2:12, Romanos 12 nos dice la palabra de Dios. Ya vamos avanzando, ¿va? Dice, y no os conforméis en este mundo, mas transformáis vuestra renovación de vuestra mente para comprobar cuál es la buena y agradable voluntad perfecta de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros demos gracias, que tengamos matrimonios correctos o relaciones correctas y que nos renovemos nuestra mente. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntas a alguien, ¿cómo te comunicas con Dios? Y dice, no, pues yo le hablo a todas horas. ¿Dónde vive Dios? Que está en el cielo. No sabe porque medio conocen a Dios, no conocen al verdadero Dios. Y si tú conocieras al verdadero Dios, tuvieras temor al decir las cosas. 7, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Va? Son muchos, ¿va? Ya vimos que los atributos son muchos. Que Dios tiene muchísimos atributos, ya mencionamos algunos, que es justo, eterno, soberano, misericordioso, lleno de amor, ¿verdad? Omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera, pero también es fiel, ¿verdad? Dios es fiel, ¿verdad? Entonces vamos a ver, dice la Biblia que Dios es fiel. En 2 Timoteo 2:13, dice la palabra de Dios, dice,
Y no creemos, Él, empero, permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Es misericordioso, va, dice en el Salmo 103.8. Salmo 103.8 nos dice que es misericordioso, va. Salmo 103.8. Dice la palabra de Dios, dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. ¿Ah? No es como los estadounidenses que a la primera lanzan el misil para allá, para Irak, no. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ah? Por eso le da mucha quebrada a mucha gente. Pasan muchos años y una persona tiene 30, 40, 50, 60, 70 años y sigue viviendo como el demonio de Tasmania. A ver qué día se le pasa, se le cruza por la cabeza a creer lo que él hizo para ser salvo. Le da mucho chance. Así me dijo un señor un día, dice, ¿yo para qué creo en Dios? Dice, yo voy a creer cuando esté en mi lecho de muerte. Y le digo, ¿y crees que vas a burlar a Dios? Dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Le digo, vas a abrir los ojos, pero, y cuando abras los ojos a lo mejor vas a oler carnitas y el que te estás cocinando eres tú. Porque estás pensando en eso, ¿ah? Entonces, vemos 1 Juan 4:8, Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice, el que no conoce a Dios, el que no conoce el amor porque no ha conocido a Dios. Y números, números 23, dice la palabra de Dios en números 23. Números 23 es una cita muy importante. Número 23, 19, dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que él se arrepienta. Él dijo, y no lo haré, y habló, y no lo ejecutará. O sea, cuando Dios dice algo, se hace. No, nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Entonces, 7, los atributos de Dios. Fiel y misericordiosos. Sobre todos los atributos que tiene, pero esos más sobresalen, ¿verdad? Porque Él es Dios. 8, ¿cuál es el deseo de Dios? Porque nosotros también tenemos que tener deseo, ¿no? También como Él, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de Dios, verdad? Dice la palabra de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Salmo 86:11, Salmo 86:11, dice la palabra de Dios. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino y caminaré en tu verdad, considera mi corazón para que tema a tu nombre, que nosotros le temamos a Él, ¿verdad? Es el deseo de Dios, que la gente le tema a Dios. Pero le teme más a una araña que a Dios, o le teme más a un ratón que a Dios, ¿va? O le teme más a un demonio que a Dios. No, témele a Dios, porque es el único que puede destruir tu alma. El demonio no puede destruir tu alma, pero Dios puede destruir tu alma y mandarla al fuego eterno. Dice Lucas capítulo 11, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, es que nosotros hagamos la voluntad de Él. Y primera de Juan 2:7, por último, primera de Juan 2:7, dice la palabra de Dios para este capítulo. Primera de Juan 2:7. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis desde el principio, que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el deseo de Dios, dice 2 de Pedro 3:9, es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero el arrepentimiento únicamente viene con el sello del Espíritu Santo. Mucha gente que medio conoce a Dios te dice, pues arrepiéntete de tus pecados para que Dios te perdone. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que creas, te selle y después viene el arrepentimiento cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti. No dice otra cosa. No te puedes arrepentir antes porque el hombre
caído, el hombre natural no se puede arrepentir en sus propias fuerzas, necesita a Dios dentro de él para cambiar. Entonces vemos cómo dice la palabra de Dios, ¿va? Y 1 Timoteo 2, capítulo 6, 1 capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2, del 4 al 6, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces él quiere que sean salvos, pero que dice que lleguen ¿al qué? Al conocimiento. Entonces yo me pregunto, una persona que no tiene conocimiento correcto no es salva, porque el conocimiento va de la mano con la salvación. ¿Se fija? Entonces es muy importante eso. ¿Ah? Ese es el plan de Dios, ¿va? Y último, ¿va? Que número 9, la última, vamos a dar la última, ¿verdad? ¿Quién es el que te aprueba? ¿Quién es el que te aprueba? ¿Verdad? Porque tú te dices ser pastor, te dices ser diácono, te dices ser cristiano, te dices ser hijo de Dios, te dices ser doncella de Dios. ¿Quién es el que te aprueba? Tu iglesia, tu concilio, los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia te pusieron la mano en la cabeza y te echaron aceite mazola para no estar solo. No, el que dice la Biblia, 2 de Timoteo 2:15, dice, el que te aprueba es Dios. El que te aprueba es Dios, nadie más, ¿verdad? Entonces, si tú conoces a una persona, obviamente tú vas a hablar bien de él, ¿va? Y no vas a dejar que otra persona hable mal de él, porque lo conoces, ¿va? Es como si alguien hablara mal de tu abuelita. Pues tú vas a pegar un grito en el cielo, ¿va? Y decir, no, mi abuelita no era así, mi abuelita no era esto, mi abuelita no era lo otro. Ella me crió desde chiquita y yo crecí con ella. Entonces es muy importante conocer a Dios correctamente y no medio conocerlo. Acuérdate que el verdadero cristiano conoce a Dios, el religioso o el cristiano mediocre o el cristino lo medio conoce. Entonces por eso hay mucha gente hoy en día así, que creen esto, que creen lo otro, que creen en Gedeón, que creen en barbaridad y media, se siente Dalila, se siente Sansón. Están fuera de lugar, porque no conocen al verdadero Dios. Nosotros somos extranjeros gentiles y Dios nos dio una doctrina para que nosotros guiarnos después de ser salvos, ¿verdad? No somos el pueblo de Israel, ¿verdad? Si alguien te dice, yo soy el pueblo de Dios, medio conoce a Dios, ¿verdad? No conoce a Dios. Nosotros somos iglesia, la iglesia gloriosa de Cristo. Bueno, ya predicamos el evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, ¿va? Derramó su sangre, ¿va? Para que nosotros tuviéramos fe en ella para ser redimidos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio. Padre, danos ese querer como el hacer para que te podamos conocer cada día más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.